Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Productos del Juez de Paz, Conciliación y Fallo, que hace parte del ciclo de capacitación en jueces de paz y de reconsideración. La justicia de paz establecida mediante la Ley 497 de 1999 es una figura en la cual las partes involucradas en un conflicto particular o comunitario buscan la solución del conflicto con apoyo de un tercero, denominado juez de paz y de reconsideración. Esta jurisdicción toma elementos de las justicias comunitarias como la conciliación basada en criterios de equidad, usos y costumbres de la justicia formal, así como la posibilidad de emitir fallos o decisiones, aunque estos también sean en equidad. El juez de paz es elegido por voto popular por los ciudadanos que pertenecen a su comunidad para un periodo de 5 años, reelegibles de forma indefinida para resolver de manera pacífica los conflictos que se le presenten, siendo entonces una persona particular que ejerce una función pública al servicio de la sociedad y de manera permanente. Esta persona que ejerce esta importante investidura, al ser elegido, adquiere la responsabilidad de administrar justicia y sus decisiones son en equidad. La conferencia de hoy tiene como propósito analizar los productos o resultados que la sociedad espera de los jueces de paz y de reconciliación, como son la conciliación y las decisiones en equidad. Ambas figuras de gran exigencia y de enorme responsabilidad, pues tienen la carga de la transparencia, de la igualdad, de la eficiencia, de la gratuidad y desde luego de la garantía de los derechos, haciendo un énfasis especial en la correcta elaboración de las actas de conciliación, que son los documentos donde se plasma la voluntad de las partes y se convierten, entre otras cosas, en un medio que permite hacer efectivo el derecho constitucional de acceso a la justicia cuando son realizadas en debida forma. El día de hoy tenemos nuevamente el honor de contar con la participación del doctor Héctor Enrique Peña Salgado, quien es abogado, magíster en dirección de empresas, especialista en regulación y gestión de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías, en derecho procesal, en derecho administrativo, instituciones jurídico-políticas, tributación e instituciones jurídico-familiares. El doctor Peña ha sido juez en distintos despachos judiciales del mapa judicial de nuestro país, es docente universitario y formador asiduo permanente de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Actualmente el doctor Héctor Peña se desempeña como magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Como ustedes ven, nuestro expositor el día de hoy pues tiene unas connotadas características y una robusta experiencia no solo al servicio de la rama judicial como juez, sino como magistrado, pero también como académico de hace muchos años y formador de nuestra escuela judicial. Doctor Héctor Enrique Peña Salgado, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Marlene Lucero, para mí es un honor compartir con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Le presento un saludo respetuoso y muy especial. Igualmente al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, nuestro presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y un saludo a todos los miembros del Consejo Superior de la Judicatura. Un saludo muy especial a quienes se han conectado hasta esta hora de la tarde, en su mayoría jueces de paz y de reconsideración. Me gustaría que me escribieran al chat las personas que están asistiendo de diferentes ciudades de Colombia. Es muy reconfortante saber que alguien más lo escucha a uno. Y es un honor compartir estas experiencias con ustedes. Sin más, pues, de mi parte voy a compartir pantalla
y damos comienzo a nuestra conversación del día de hoy. Entonces, como ustedes ven, Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y el nombre de este servidor para comenzar. Inicialmente haremos una breve introducción del momento en que estamos histórico, porque diríamos que gracias a Dios estamos sobreviviendo a la pandemia y es necesario acudir a ese concepto de la pandemia porque nos colocó de frente con las tecnologías y estaríamos hablando hoy en su generalidad. La mayoría de libros hablan de la cuarta revolución industrial y hacen referencia, claro, a la tercera, a la segunda, a la primera, en fin, que esos cambios se dieron no con exactitud, no con una fecha de que tal día entramos a la primera revolución industrial y a partir de ese día entramos a la segunda, no. Todo el proceso se inicia con la rueda, con el descubrimiento de las propiedades del carbón, con el descubrimiento de las propiedades del hierro, con la fundición, con el primer motor a vapor que se hizo por allá en Inglaterra, con el establecimiento de unos rieles de madera entre Londres y las villas de los industriales de la época, que tiempo después dio origen al tren, y con toda esa revolución que hicieron los ingleses desterrados a América del Norte, que hicieron el actual Estados Unidos y unieron el este con el oeste en materia de comunicación por tren. Y al lado del tren apareció el telégrafo y al lado del telégrafo tiempo después apareció el teléfono. Y bueno, y así seguimos avanzando entre primera, segunda, tercera, cuarta revolución industrial con la aparición del Internet. Pero cuando estábamos entendiendo la cuarta revolución industrial, ya están hablando de la quinta revolución industrial y es con la aparición de la mecánica cuántica aplicada al Internet y a los computadores. Entonces, no bien estamos terminando la cuarta, no bien la estamos asimilando y ya en algunos libros ya aparece el tema de la quinta revolución industrial, que es una verdadera locura. Por ahora me quedo hoy con la cuarta revolución industrial y les dejo esa sugerencia a ustedes para indagar sobre el tema de la cuarta revolución industrial. Eso en los métodos alternativos de resolución de conflictos nos pega de frente porque el producto número uno que tienen los jueces de paz en este momento es la conciliación, aunque dependiendo del perfil del juez de paz le da más énfasis al fallo o le da más énfasis a la conciliación. Para el caso de la tarde de hoy, yo diría que es muy importante que el juez de paz le dedique mucho tiempo y esfuerzo y paciencia al tema de la conciliación, porque eso nos evitaría el fallo. Y por vía de la conciliación, pues hacemos, como decíamos en la charla pasada, hacemos paz y nos evitamos todo el trámite del fallo. Esto da una economía procesal tremenda el dedicarle tiempo a la conciliación. Y a las partes le da la tranquilidad de haber conciliado su conflicto. Y si no bien conciliado, pueden haber transformado su conflicto en unas nuevas relaciones positivas. Por eso decimos que los conflictos hoy no tienden a solucionarse o a una resolución de conflictos, sino a una nueva composición de las relaciones entre las partes en conflictos, que es lo que da la paz social y la paz individual. Entonces, con esta breve introducción de la cuarta revolución industrial, de la necesidad de que conciliemos nuestras diferencias, nos vamos a meter un poquito en el tema con tecnología, porque no podemos desconocer que la tecnología llegó para quedarse. Entonces, si nosotros nos referimos solamente a la conciliación presencial, pues estamos abandonando el presente, que es la tecnología.
Y con una breve observación a la tecnología, bueno, nos metemos de lleno en la conciliación. Bien, la breve observación es la siguiente. Nosotros vemos en todas partes el tema de las TIC, que es información, tecnología, información y comunicaciones. Pero nos olvidamos que esto tiene un periodo de aprendizaje. Y el periodo de aprendizaje es lo que se ha llamado en los libros las TAP. Nos toca aprender a manejar las tecnologías. Entonces se ha olvidado el tema aprendizaje y es esencial, porque sin aprendizaje pues no hay un uso adecuado de la tecnología. Y otro punto que se ha dejado a un ladito, pero es también muy importante, son las TEP. O sea, el emprendimiento que nos puede ofrecer la tecnología, emprendimiento bien para la vida personal, bien para la vida de los negocios o bien para la vida de la educación de nuestra familia, porque acordémonos del concepto de liderazgo que vimos en la clase pasada y el líder de hoy tiene que ser un conocedor que dirija a sus hijos, a su comunidad, a un buen territorio de paz por medio de la tecnología. Entonces, estas figuras que les he presentado hacen referencia a la tecnología, al emprendimiento originado en la tecnología, como es una conciliación virtual, y al aprendizaje. De ahí de que les dejo la inquietud de entrarnos en el mundo de la tecnología y aprender cómo funciona, sobre todo sus principios. Teniendo los principios uno se defiende realmente. Y la tecnología va de mano con la transparencia, con la ética, porque sin transparencia ni ética, pues la tecnología no ofrece a la sociedad ningún beneficio. Y quienes usan la tecnología se han preocupado de que ese uso sea transparente y ético, tal como lo decía nuestra directora Mari Lucero. La gratuidad es la esencia de los jueces de paz y el juez de paz no puede tocar ningún dinero referido al proceso que conoce. Además de ese trato igualitario que exige la tecnología que se le dé a las partes. Ya lo vamos a ver con calma. Entonces, tal como la Filmina lo habla del principio de eficacia, eficiencia y principios, pues es lo que nos da la tecnología, rapidez, cierta flexibilidad en la forma. Tenemos que ser muy flexibles, pero seguros de lo que vamos a hacer y darle aplicación a los principios constitucionales de acceso a la justicia con igualdad para todos. La misma oportunidad, la misma seguridad, tanto para el convocante como para el convocado. Eso nos dice la primera frase que estamos leyendo. No voy a detenerme a leer todo, simplemente les voy a resaltar cada uno de los puntos que están referidos ahí. Y tal vez uno de los puntos más importantes es la eficacia y la eficiencia, porque evita que el conflicto se escale a temas más graves. ¿Cuántas muertes de familiares pudimos haber evitado si la intervención de un mediador o un juez de paz hubiese sido oportuna? Porque se evita que el conflicto se agrande, se escale. De ahí los odios y tantas obras de teatro que se han hecho con fundamento en el odio entre familias por la ausencia de ese mediador o por la no resolución de un conflicto en forma oportuna. Por eso resaltamos los principios de acceso con igualdad, con eficacia y eficiencia. Esto es lo que nos da un mejor país y nos evita el escalamiento del conflicto. Seguimos con la posibilidad de acceder con unas recomendaciones para antes de la audiencia de conciliación, durante la audiencia de conciliación y después de la audiencia de conciliación. Acordémonos de la doctora Mari Lucero cuando dijo, hay que redactar el acta, hay que dársela a las partes. Esas son obligaciones del juez de paz para después de la audiencia de conciliación. Pero en mi criterio, el antes es muy importante. En la audiencia de conciliación también es muy importante lo que vamos a hablar.
y naturalmente no hay final feliz si no se hacen las obras que hay que hacer después de la audiencia de conciliación. Entonces, en el antes se hace recomendación a un lenguaje verbal y no verbal que sea amable con las partes, no agresivo, el movimiento de las manos, la vista, la sonrisa, la postura de los hombros. Todo eso nos indica que debemos hacer amable con las partes. Hay que planear toda la actividad, las notificaciones, los tiempos, el uso del correo electrónico para ambas partes. Esas cosas, esos detallitos hacen la diferencia entre un buen trámite, un buen juez de paz y un correcto fallo, si es el caso que se llegue al fallo. Hay que tener una táctica para usar la tecnología, no de cualquier manera se usa. Tenemos que ser prudentes con el uso de la tecnología, no atosigar a las partes con el uso de la tecnología, simplemente poner la tecnología al servicio de los usuarios. Y por tal, a través de nuestra ley de comercio electrónico, nosotros podemos hacer la audiencia de conciliación de manera virtual y hacer todo el trámite previo también de manera virtual con el uso del correo electrónico esencialmente. Estas recomendaciones también son válidas para la conciliación presencial. Yo no estoy diciendo que solamente a futuro haya conciliación virtual, solo que lo virtual facilita a las partes, les evita los viajes, los riesgos, en fin. Pero también se puede hacer la conciliación presencial y las anotaciones que vamos a hacer o que ya estamos haciendo también son válidas para la conciliación presencial. Se recomienda al juez de paz manejar el conflicto en direcciones constructivas y mitigar sus efectos negativos. Nosotros debemos descubrir el verdadero conflicto. A mí me gusta hablar del campo, sabiendo que hay jueces de paz del campo. El deshiervar la mata de papa, el deshiervar y quitar la maleza al árbol que está creciendo, ese es un acto positivo para que dé frutos. Lo mismo hay que hacer con el conflicto. Hay que desmatear y quitar las cosas que producen ruido alrededor del conflicto, pero que en verdad no son el conflicto. Y las partes son especialistas en distraer al mediador o al juez de paz o al conciliador, colocándole trampitas para evitar lo que realmente es el conflicto. Entonces, esa dirección constructiva debe hacerse para descubrir el conflicto y para proponer soluciones. Y de hecho, no hay que pensar en las cosas negativas que invaden el conflicto porque no salimos de ahí. ¿Es reconstruir el conflicto? No es reconstruir el conflicto. Es colocarle un punto de mira para su solución. Y los conflictos tienen bases biológicas, psicológicas, sociales, económicas y de agresividad. Todas estas cosas tiene que volverse especialista el conciliador para saberlas manejar. Bajar la agresividad en la conciliación es muy importante. Descubrir las bases biológicas de un conflicto, muy importante. No hay desgracia más grande que, por ejemplo, tener una mujer indígena sola en una ciudad, ya de por sí es grave, marginada o en un barrio marginal, pobre, sin empleo. Esa es una condición tremenda para una persona. Entonces, partiendo de las bases biológicas, psicológicas y sociales, tenemos que plantearle una solución. Y hay modelos mentales que ayudan a transformar el conflicto. Las soluciones no están a la vista. Hay que escudriñarlas, hay que investigar conforme al contexto social donde se está presentando. Y esa es la tarea del juez de paz, escudriñar, investigar y ser hábil mentalmente para proponer alguna fórmula de solución. Aunque en la técnica, la forma de solución debe darla a las partes. Y lo que hace el juez de paz es ayudar, componer, desviar un poquito algún detalle, proponer un nuevo detalle frente a lo que las partes proponen.
Ya cuando una parte propone una fórmula de conciliación, ya hay una ganancia. Y ahí el juez de paz tiene que entrar con la otra parte a que entre en un campo de acceso a una posible negociación. Bien. En las etapas de las audiencias virtuales, y ya dijimos presenciales, la planificación es muy importante. Y un tema que nos ha molido desde el punto de vista virtual es la identificación de las partes. Por eso decimos que es importante por medio virtual grabar el comienzo de la conciliación, aunque está prohibido grabar la conciliación. La ley prohibió grabar la conciliación porque no es medio de prueba para el futuro proceso. Pero cuando las partes se presentan, sí debemos grabar hasta ahí. Cuando es presencial, diríamos que no hay mucho problema porque las partes se identifican con su nombre y además exhiben su cédula. Pero virtualmente el tema cambia porque la exhibición de la cédula no le aporta mucho. En cambio, sí le aporta mucho cuando la persona se está presentando y esa presentación queda grabada. Luego, vamos a decir que la grabación en medio virtual se hará hasta la presentación de las partes. Ahí suspendemos la grabación y ya decimos cuándo la reactivamos nuevamente. Y eso nos lleva de plano a afirmar de que lo discutido dentro de la conciliación no es medio de prueba y ninguna autoridad judicial puede citar al juez conciliador a que diga qué se dijo dentro de la conciliación. Ni los fiscales ni los jueces pueden obligar a un juez de paz a que diga, sírvase decir si el señor aceptó la deuda de 10 millones de pesos dentro de la audiencia de conciliación. No pueden obligar al juez de paz a decir sí o no, porque está bajo la reserva de la conciliación. Si la conciliación no tuviera esta protección, pues realmente nadie conciliaría. Por eso la grabación va hasta la presentación y eso por efectos de identidad digital y ya miraremos cómo se reanuda la grabación. Pero eso no nos invita esta reserva no nos invita a hacer sesiones secretas. Las sesiones tienen que ser advertidas a las partes, previamente notificadas. Las partes deben aceptar la presencia del juez de paz en la conciliación y ahí sí se puede fijar la día y hora para la conciliación con toda esta técnica que les estoy hablando. Hay que definir los medios tecnológicos a utilizar. Entonces, el Consejo Superior va a otorgar el correo electrónico a los jueces de paz de Colombia, correo electrónico institucional, algunos ya lo tienen, y con el correo electrónico uno puede acceder a una plataforma tecnológica de forma gratuita que se llama Teams o las herramientas Office de Microsoft. Estas herramientas Office nos permiten hacer la grabación de audiencia, nos permite celebrar la audiencia con la herramienta Teams, que es la que estamos usando nosotros en este momento. Y al manejar esa herramienta, pues también hay medios para identificar las partes distintos a la mera presentación de las partes. Ya el uso de un correo electrónico, pues ya es un principio de identidad de la parte. Por tal hay que advertirle a las partes qué medio tecnológico se va a usar, aunque ya sabemos que va a ser Teams, porque es el que dispone el Consejo Superior para el efecto. Los horarios, también es importante citar la hora exacta. Hay quien es necesario, como lo hace la doctora Mari Lucero, en el ejemplo, la charla debía iniciarse a las 4. Iniciamos a las 4:01, pero yo estoy presente desde las 3:30 porque estamos probando que la plataforma funcione, que no hayan problemas técnicos, que las personas estén presentes, que la luz esté presente, que el cuerpo se vea, que el rostro se vea, en fin. Entonces, es usual recomendarle a las partes que 30 minutos antes de la audiencia deben prender su computador o estar presente en la sala donde van a transmitir para efectos de hacer las pruebas.
Muy bien. Y aquí entramos en los deberes del juez de paz en la audiencia de conciliación. Entonces, en ese descubrimiento del conflicto, nosotros debemos saber si las partes que asisten están implicadas en el conflicto. Hay un cuento viejo, pero lo traigo a colación en el sentido de que qué diferencia hay entre un sancocho de gallina y unos huevos fritos. Y claro, la evidencia es grande porque en el sancocho de gallina, la gallina perdió la vida y en los huevos fritos está interesada en los huevos fritos, pero no implicada en perder la vida en el sancocho. Entonces, hay veces hacen presencia personas que no están implicadas en el conflicto. Claro, hay que a ellas aceptarlas, invitarlas a seguir, se les pregunta por el nombre, por un ambiente amable, ¿cómo está usted? ¿A qué debo su presencia aquí? Y con alguna decencia y con alguna diligencia uno le dice, bueno, ya descubrimos que usted está acompañando aquí a su señor padre, a su señora madre, en fin, si no es necesario que usted asista a la audiencia. Si usted insiste en asistir, le rogamos que acompañe a su señor padre, pero con la vida prudencia de que no puede intervenir en la audiencia. En fin, ahora, si ellos necesitan intervenir, pues se suspende la audiencia y ellos hablarán entre padre, hijo, madre o los acompañantes y con mucho cuidado con el trato a estas personas que no están implicadas en el conflicto. Ahí hay que tener cierta elegancia con ellos porque no siempre un padre o una madre o una persona adulta va a conciliar sin que se vea aconsejada, sin que alguna de sus personas de confianza asista. Entonces, no vamos a excluir de la audiencia a los acompañantes siempre y cuando guarden su compostura dentro de la audiencia de conciliación. Y es esencial que ustedes como jueces de paz se capaciten en los métodos de conciliación, porque hay muchos métodos de conciliación. Yo me estoy refiriendo solamente a uno de ellos en estas notas que estamos haciendo, pero hay muchos métodos y la invitación es a capacitarse. Naturalmente que la escuela ya tiene cursos de métodos de conciliación y me gustaría que vieran esas conferencias que están publicadas en YouTube. Prepararse para la audiencia es muy importante porque hay que obrar con naturalidad, con neutralidad con las partes, con mucha amabilidad, cortesía, equilibrio, honradez. Digámoslo en plata blanca, no hay que hacerle cargadilla a ninguna de las dos partes, ni convocante ni convocado. Hay que calzar el zapato del otro para entender qué es lo que está ocurriendo en ese conflicto. Transmitir confianza, ser positivo, abierto, imaginativo. Eso es lo que nos enseña la teoría para asistir y dirigir una audiencia de conciliación. Este tema lo llamo estado administrativo, aunque no se aplica mucho a los jueces de paz, pero sí es importante que esos pasos previos estén cumplidos, como es la previa notificación, le envío el correo electrónico o la comunicación de que tal fecha, en tal lugar, a tal hora se celebrará la audiencia de conciliación. Eso hace parte del derecho de defensa y del debido proceso. Entonces hay unas condiciones mínimas antes de la audiencia de conciliación que deben cumplirse para darle el derecho a las partes de defensa y cumplir con el principio constitucional del debido proceso. Es esencial y muy importante. Muy bien. Ya habíamos hablado del tema de la grabación de la audiencia. La mayoría de la audiencia puede quedar grabada, pero cuando estemos ya típicamente en la audiencia de conciliación, hay que suspender la grabación. Y solamente la reanudamos cuando el juez de paz haga el resumen de la audiencia de conciliación y el acuerdo a que llegaron las partes. Lo mismo hace en la presencialidad. En la presencialidad el juez de paz toma nota del acuerdo, establece los elementos de una obligación para que cuando se vaya a ejecutar esta obligación, el juez
civil municipal o el promiscuo municipal no le vaya a poner problema de que hizo mala audiencia de conciliación. Entonces hay que tener mucho cuidado, tanto en la parte presencial como en la parte virtual, de las conclusiones a que se llegó en la audiencia de conciliación. Hay que establecer el objeto. ¿Qué se debe? Plata, removientes, objetos, en fin. ¿En dónde se debe entregar? Es muy importante. ¿Cuándo se debe entregar? ¿En qué condiciones se debe entregar? Si es cuestiones de dinero, ¿qué intereses se deben? ¿Qué capital se debe? Si es una condición a plazo, esto es, dentro de 15 días, tratar de especificar cuándo es 15 días, si son hábiles, si son comunes, pero preferiblemente decir fechas. Si está sometido a una condición, pues decir exactamente cuál es la condición. Decir, se deberá la plata cuándo, se pagará la plata cuándo y establecer la condición con claridad. Eso es lo que se llama constituir un título ejecutivo. Y ahí en ese momento, cuando el juez de paz esté haciendo el resumen de las obligaciones adquiridas con las partes, ahí debe empezarse a grabar nuevamente, porque eso es lo que va a prestar mérito ejecutivo después ante el juez. Entonces ya quedó el tema aclarado de la grabación y de la no grabación. Y Dios no quiera que al juez de paz lo citen a una fiscalía o a un juzgado para que confiese qué dijo la parte en el momento de la conciliación. El juez de paz está habilitado para decir, señor juez, no contestó la pregunta porque tiene protección legal de reserva, lo que se discute en una audiencia de conciliación. Muy bien. Y más aspectos a tener en cuenta. El estilo de la comunicación es muy importante. Yo hablé del estilo de la comunicación para el juez de paz, pero el estilo de comunicación de los convocados y de los convocantes le dice mucho al juez de paz si las partes están mintiendo, si están evadiendo, si no hay compromiso en la conciliación. El lenguaje corporal, el movimiento de los brazos, la manera de sentarse, en el entrecruzamiento de brazos o de piernas, si es adelante el entrecruzamiento de los brazos o es atrás y se agarran los puños con fuerza, si con fuerza se entrelazan las piernas, en fin, el movimiento de cabeza, la posición de los hombros frente al tronco. Son todos esos indicios que solamente la experiencia de ustedes como jueces de paz, que yo sé que la tienen, les va indicando quién no está interesado en la conciliación, quién está tomando el pelo o simplemente al final va a decir no concilio. Entonces, esa habilidad que ustedes deben tener de descubrir ese inconsciente que le asiste a las partes frente a la audiencia de conciliación. Y hoy la ciencia, la biología, ha permitido establecer ciertos comportamientos que son naturales a la persona, que así la cabeza esté mintiendo, el cuerpo no miente. Entonces ahí hay que aprender muchísimo de lo que es el comportamiento de las partes. Y el juez de paz debe dar una buena impresión desde la primera vez. Observen la gráfica que les estoy hablando ahí, que simbolicé un juez de paz con toga, con las manos abiertas, indicando que sigan, esta es su casa, de dar tranquilidad y paz al lugar donde se vaya a celebrar la audiencia. Entonces, si bien la manera de comportarse del juez de paz debe ser amable, también las partes están mirando si el juez de paz es especial con una de las partes o quiere hacer cargadilla a alguno de ellos. Entonces, estos símbolos de que el juez de paz se toque o evada a la vista o de alguna manera no se afirme en el saludo, indique alguna inseguridad para ellos, también ellos se dan cuenta de cuál es la actitud del juez de paz. Entonces, esa confianza que debe dar el juez de paz la da la experiencia, la actitud, la coherencia, la credibilidad. Por eso un juez de paz no es cualquier persona, es un líder de comunidad. Y de ahí de que se castigue tan fuerte con la exclusión de la función de juez de paz aquella persona, juez de paz que no cumpla
con estos principios y valores. Como les decía antes, esta presentación que están ustedes leyendo ahí, de buscar hebritas en el saco, mirarse el saco a ver si tiene hebritas, es un sinónimo de evasión. Los dedos en la boca, el inconsciente de tocarse la nariz. Entonces eso todo tiene una ciencia que está detrás de eso, que explica esos movimientos de kinésica, áptica, en relación con los movimientos que tienen las partes. La otra palabra que es proxémica o relación espacial, kinésica o áptica es la ciencia del tacto, el tocarse con las manos otras partes del cuerpo. Oculesia es el comportamiento que tienen las personas con la vista. Entonces, fíjense que todo esto, en razón a la experiencia, se puede descubrir cuál es la actitud de una parte o del juez conciliador frente a la audiencia de conciliación. Y todo esto en conjunto lo llamamos lenguaje no verbal, que hay que saberlo manejar en una audiencia. Bien, eso origina la necesidad de la capacitación para todo el mundo. Tanto en tecnología, para los ciudadanos debe ser obligante, para el juez de paz debe ser obligante saber manejar los medios tecnológicos. Y aquí nace el problema de la escasez del dinero y de la plata, porque no todo el mundo tiene un computador, no todo el mundo tiene acceso a Internet, con lo cual se estableció la obligación a los personeros municipales de que el personero tenga acceso a un Internet por parte de cualquier ciudadano. Pero resulta que uno dice eso en las conferencias y las personas van a las personerías y las personerías dicen, ¿y dónde dice eso? Que yo tengo que tener un computador con Internet para el ciudadano. Pero los personeros tampoco están cumpliendo con los fines de la tecnología. Pero es muy claro que, la disposición que tomó el gobierno con fundamento en la pandemia, de que los personeros son el apoyo fundamental para el campesino que no tiene acceso a la tecnología. Ojalá en todos los municipios de Colombia se cumpla con eso. Y aquí en Bogotá, pues esencialmente la personería tiene la función de asesorar a las personas. Además, un centro de conciliación, entonces también se puede celebrar la conciliación ante la misma personería municipal. En última, lo que quiero manifestar es que en estos momentos es muy necesaria la capacitación en tecnología, tanto para el ciudadano como para el juez de paz. Y es una invitación cordial a que asuman esa actitud frente a la vida, porque ya nos tocó así. Antes era obligación aprender a usar el asadón para que no le salieran a uno vejigas en las manos y pudiera manejarse el asadón suavemente. Como el abuelo le indicaba a uno, no haga fuerza, simplemente corte. Eso le decía el abuelo a uno. Hoy en día es lo mismo. No hay necesidad de que rompa el computador. Con suavidad vaya mirando cómo va funcionando y pierda el miedo al uso de estas tecnologías. Muy bien. Aquí hay muchos requisitos o perlitas que les dejo en la mesa para que ustedes la vayan asimilando, la vayan leyendo en la presentación que están en el grupo del chat. Además lo pueden publicar porque es muy fácil, perdón, en el grupo WhatsApp. Entonces ahí les dejo la inquietud para que vayan tomando nota de todo esto. Y después en otro encuentro que tengamos me dicen, no, usted se equivocó en esto, no es cierto lo que dijo tal cosa, mi observación es distinta, en fin, eso sería muy enriquecedor para mí conocer esas críticas que usted me hace. Por eso no me voy a detener mucho en el por qué hay que fomentar el uso de la tecnología. El uso y las recomendaciones en la audiencia, cumplir con los tiempos, saludar brevemente, advertirle a las partes cuál es el próximo paso. Si no hay conciliación, hay que decirle a las partes y vamos a hacer tal cosa próximamente y tener informado al ciudadano de qué está pasando con su caso. Muy bien. Estas advertencias para el director de la audiencia, o sea, el juez de paz, se las dejo como tarea
para que ustedes vayan leyendo la presentación que les hice. De mi parte, hay que terminar la audiencia construyendo paz. Se hace ya les dije, una breve recapitulación de lo que se hizo, se constituye el título ejecutivo, se expide el acta, aquí se me fue una frase que no es adecuada, que se hace un registro del acta que no es válido para ustedes, luego pasen por encima de esa palabra, no hay registro del acta para ustedes, y siempre dialogar con las partes en iguales condiciones. Hay un diálogo privado que se puede hacer, pero la otra parte tiene que saber que ustedes van a tener un diálogo privado con la contraparte. Y así como le dan el diálogo privado con la contraparte, también deben decirle a la otra, terminado mi diálogo privado con esta parte, voy a tener mi diálogo privado con ustedes para que haya igualdad. Pero el diálogo privado se permite. En fin, de llegar a un acuerdo. Bien, ya finalizando el punto, pues hay unas conclusiones, pero ya se las dije de manera general. Tengo una frase que nos resume toda la exposición que les he hecho. Por último, es necesario acudir a la justicia, aún con miedo a la tecnología. Este es el punto más evidente que les he repetido siempre. Hay que vencer ese miedo. Pero se debe buscar que se resuelva armónicamente los conflictos. Debemos vencer el miedo, no solamente a la tecnología, también ir a la audiencia de conciliación y comportarse uno como un buen ciudadano en una audiencia de conciliación. Porque la otra forma es la violencia y es la que no da paz. Esa es la recomendación que dejamos. Para las personas que les gusten ampliar la información que hasta ahora he mencionado, pues ahí está la bibliografía consultada. Si a alguno le interesa, me escriben al chat del WhatsApp o en las preguntas que están haciendo en el chat, las personas de la escuela me están mandando la información aquí al lugar donde yo estoy y yo contesto debidamente las preguntas. Sin embargo, ya el tiempo avanza y creo que ustedes ya formularon preguntas, entonces paso al tema de las preguntas que me va a formular la Escuela Judicial. Les agradezco mucho estos 50, 60 minuticos y ya la escuela va a proceder a las preguntas. Muchas gracias, doctora Mari Lucero. A usted, doctor Peña, muy gentil por su muy clara y técnica explicación acerca de este tema tan importante. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Peña. La primera, ¿la audiencia de conciliación puede hacerse en forma virtual o por medios tecnológicos? Sí, definitivamente sí. Nuestra ley de comercio electrónico lo permite desde hace muchos años y se fortaleció con los decretos que dictó el gobierno nacional frente a la pandemia. Luego, hoy en día es totalmente válido, legal y está debidamente reglamentado el tema de la audiencia virtual de conciliación por medios tecnológicos. Tanto es que le estableció la obligación a los personeros municipales de prestar la asistencia técnica a los ciudadanos que no tengan acceso a estos medios desde su casa. Luego, no hay temor, está habilitado por la ley y por los decretos que se dictaron en virtud de la emergencia sanitaria para realizar la audiencia de conciliación de manera virtual. Además, con el atributo de que se agota el requisito de procedibilidad en caso de no conciliación y se puede ir a una demanda ante la justicia ordinaria con ese ya requisito de procedibilidad que es gratuito. Acordémonos que los demás centros de conciliación cobran por la celebración de la conciliación. La Cámara de Comercio cobra, los notarios cobran, bueno, las personerías no cobran y los jueces de paz no cobran. Luego es un buen producto, como decía el título de la charla, para un juez de paz. Doctor Peña, ¿lo conciliado debe ser claro y exigible? Indudablemente, doctora Mari Lucero, pero ahí está la habilidad del conciliador de que en ese resumen que se haga en la audiencia de conciliación debe ser clara, expresa y exigible.
o hablar de condiciones si se establecen plazos para el cumplimiento de la obligación. Pero el objeto debe ser muy claro, muy determinado. Los plazos deben ser determinados o determinables y en general, claro, expreso y exigible es lo que se pide para que sea título ejecutivo y tenga el respaldo de un proceso ejecutivo en caso de incumplimiento posterior. Doctor Peña, ¿se puede desconocer el derecho en los fallos en equidad? Si existe norma expresa, no se puede desconocer. Si la norma es oscura o no existe para el caso concreto, no es que en realidad se desconozca el derecho, simplemente no existe y se puede aplicar la equidad de manera inmediata. Pero existiendo norma expresa para el caso, hay que atender la norma de derecho. Indudablemente que sí, doctora Marilucero. Doctor Peña, ¿cuál es su mensaje para los jueces de paz y de reconsideración frente a la responsabilidad y la ética que le deben imprimir a esa importante labor que ejercen para decidir en equidad? Hubo un cambio fundamental para los jueces de paz a partir del año pasado, dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura, y es que las expensas y gastos procesales las deben sufragar las partes. Era necesaria esa norma porque le evita al juez de paz recibir dinero para las expensas y gastos procesales de la conciliación y el fallo. Lo que quiere decir es que el juez de paz no debe, no puede de ninguna manera recibir dinero. Y el convocante debe pagar sus gastos y el convocado debe pagar sus gastos directamente y no darle dinero al juez de paz. Ahí esa norma es muy sana porque le evita el conflicto al juez de paz de manejar dineros. Luego, si excluimos el manejo de dinero por el juez de paz, le excluimos un problema de hecho. Ser éticos, muy importante, transparentes, esto es igualdad de trato a las partes, tal como lo explicamos ahorita en el trámite, antes en la audiencia de conciliación y después la amabilidad, la gentileza con que se debe tratar a las partes. Indudablemente, la ética es fundamental en todos los jueces de paz de Colombia y dadas las condiciones de nuestro país, pues le debemos un reconocimiento máximo a la ética, a la transparencia, al trato igualitario, a la inclusión social, a la equidad de género. Son principios básicos que están en nuestra Constitución y así no estuvieran en nuestra Constitución. Todos los que venimos del campo, todas las personas que estamos en la ciudad, nuestros padres, nuestros abuelos nos han enseñado ese comportamiento impecable que se debe tener frente a los demás. Doctora Marilucero, basta ser hijo de una familia para haber entendido que la transparencia es fundamental, la ética es fundamental, la honradez en los actos de un juez de paz. Y claro, como ciudadanos, porque los ciudadanos también van a un juez de paz y no faltaría el ciudadano que quiere comportarse de una manera indebida. Pero con prudencia también el juez de paz debe explicarle, mire amigo, no se trata de dinero, se trata de resolver un conflicto y que tengamos paz para nuestra Colombia y vamos construyendo democracia a través del ejemplo. Sería eso, doctora Marilucero, en este momento bajo la pregunta que hicieron los participantes. Nuestro agradecimiento especial al doctor Héctor Enrique Peña Salgado, magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por su generosidad y su clara y ponderada exposición sobre esta importante y noble labor que desarrollan nuestros jueces de paz y reconsideración, teniendo en cuenta que sus actuaciones, su gestión, brinda importantes herramientas que permiten prevenir formas de violencia, así como la búsqueda de regulaciones y soluciones pacíficas a las controversias, incluso las más pequeñas o por más insignificantes que parezcan, que sin duda esta labor de esta investidura de jueces de paz y de reconsideración es vital
para que de esta manera, como usted lo manifestaba, doctor Peña, podamos lograr evitar que se generen fisuras, conflictos en el tejido social y comunitario, y que con su labor estos jueces y juezas de paz pueden contribuir a la construcción de país y a la construcción de democracia. Un agradecimiento especial a todos los jueces y juezas de paz que se han interesado en esta conferencia y a todas las personas en general que se han conectado. Igualmente, queremos invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas las conferencias, las videoconferencias que hemos hecho ya hace 2 años con ocasión de la pandemia, que nos obligó a utilizar las herramientas tecnológicas para poder comunicarnos y transmitir estas importantes charlas como una manera de fortalecer las competencias de todos los actores del sector justicia. Y a propósito del tema de hoy tan clara y amenamente expuesto por nuestro formador invitado, el doctor Peña, nos despedimos con una frase del ingeniero, profesor y escritor croata Heraldo Banovac. La esencia de la convivencia es realmente sencilla. Vive y respeta como otros viven. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y para todas.